Buenas, mi nombre es Jensi Acuña, soy estudiante de la UNED de Upala y estoy cursando la carrera de Educación General Básica para primer y segundo ciclos. Comenzamos con los métodos para el desarrollo de la lectoescritura. El método alfabético, su principal elemento es el alfabeto, también se le conoce como deletreo. Con este método se enseña cada letra por su nombre, se enseña la pronunciación y la escritura de cada letra, después se combinan las consonantes con las vocales para formar las palabras. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, se les da la letra P para que los niños las combinen con las vocales y así ellos puedan formar palabras dependiendo de esas sílabas. Con este método el estudiante conoce la forma de cada letra, las aprende en orden alfabético y comienza a estructurar palabras. El método fonético se enfoca en reconocer e identificar las palabras por medio del sonido de cada una. Su sistema es que primero se le enseña el sonido de las vocales y su escritura, también el sonido de las consonantes y su escritura, ¿verdad? Después se aprenden a combinar las vocales con las consonantes y se forman sílabas, después palabras, ¿verdad? Todo esto es enfocado, ¿verdad?, en el sonido de cada una de ellas. Este método es fácil de aprenderlo porque se adapta al idioma del español, pues el español se pronuncia o se lee a como uno lo escribe. Un ejemplo sería, le damos una letra a un niño, por ejemplo la letra A, y los niños tienen que buscar palabras que comiencen con la letra A. El método silábico consiste en enseñarle las vocales a los niños para que ellos puedan reconocerlas, después las consonantes y que ellos puedan combinar consonantes y vocales para formar sílabas. Es uno de los métodos más rápidos para que los niños aprendan a decodificar palabras y permite una mejor comprensión de lectura. Un ejemplo sería darles a los niños un grupo de sílabas, como lo vemos aquí, y dependiendo de sus grupos de sílabas, los niños van a proceder a formar palabras. El método global consiste en la comprensión del significado de las palabras escritas. Este método consta de 4 etapas. Primero, la comprensión es donde se debe adecuar el aula, ¿verdad?, para introducir a los niños en este método y que ellos puedan comprender, ¿verdad?, lo que se está trabajando. La imitación es cuando ya el niño comienza a imitar las palabras y que se le puedan hacer dictados y los niños puedan escribir las palabras. La elaboración es cuando ya los niños comienzan a identificar sílabas, a identificar palabras dentro de otras palabras. La producción es cuando ya el niño puede explicar con sus propias palabras lo que él aprendió, por un ejemplo, lo que aprendió de un texto que se le enseñó, ¿verdad?, y él pueda explicarlo con sus propias palabras. Aquí tenemos un ejemplo, los niños tienen que completar la oración basados en las láminas que se les muestran aquí, por ejemplo, la vaca da leche. Y así, este método propicia una lectura rápida, una buena comprensión oral y se aprovecha el lenguaje oral propio de los alumnos. El método natural integral es donde se aprovecha toda la experiencia y el aprendizaje que tiene el niño desde su nacimiento. Primero se comienza con una palabra pensada, los niños piensan en una palabra que quieren expresar, luego esta palabra se representa con movimientos de la boca sin emitir sonidos. Después la palabra sonora, es cuando se dice la palabra en voz alta para que los niños puedan reconocer el sonido de esta palabra. La palabra gesticulada es cuando se utilizan las manos para representar, ¿verdad?, la palabra. Después la palabra dibujada o escrita es cuando se dibuja la palabra o se escribe la palabra. Con este método se aprovechan los conocimientos previos del alumno. Pueden tener un buen dominio del alfabeto. El docente debe ser muy creativo también. Por ejemplo, se les pide a los niños que empiecen en una palabra, puede ser en su mascota, su animal favorito, y a partir de esa palabra, ¿verdad?, los niños puedan crear un cuento y representarla con dibujos. El método de la palabra generadora o normal consiste en la elección de una palabra que genera todo este proceso de aprendizaje. Se selecciona una palabra
se les puede presentar en una lámina ilustrativa. Luego los niños tienen que leer la palabra, escribirla y analizarla, dividirla en sílabas y letras, ¿verdad? Y aprender bien su pronunciación. Luego, a partir de las sílabas o de las letras de esta palabra se pueden formar otras palabras. Este método es interesante porque descompone las palabras en sílabas y luego se pueden formar otras palabras. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra mamá. Está la palabra mamá, las componemos en 2 sílabas, después las componemos en letra y después podemos formar otras palabras, ¿verdad? Con esas letras o sílabas. Independientemente de cuál sea el método que se utilice, si el docente lo utiliza de manera adecuada, entonces el estudiante va a aprender bien. Pero yo considero que el método silábico es más adecuado porque es un método muy organizado. Primero se le enseñan las vocales, la pronunciación de su escritura, las consonantes, después se combinan para hacer sílabas, después palabras. Entonces es un método muy bonito. También porque este método se enfoca en la atención, en la expresión y la comprensión. Así los niños pueden tener una buena decodificación de las palabras y una buena comprensión lectora. Los principios didácticos para el desarrollo de la escritura. Tenemos el modelaje cognitivo y andamiaje. El modelaje cognitivo consiste en actuar de forma demostrativa para los alumnos. O sea, que el docente les dé un ejemplo de cómo se hace, ¿verdad? El andamiaje consiste en un apoyo que el docente le da al alumno para irlo guiando para que él descubra, ¿verdad?, sus propias respuestas, sin que el docente le dé la respuesta. Hay que guiarlo en el proceso, ¿verdad? Y después este apoyo se le va quitando poco a poco. La enseñanza explícita consiste en enseñar con rutinas cognitivas aplicadas intencionalmente por el docente. Con esto, el estudiante va a aprender a construir su propio aprendizaje. Se necesita que haya una colaboración por parte de los estudiantes y el docente, ya que él debe guiarlos poco a poco por medio del andamiaje para que ellos vayan aprendiendo. Para que al final ellos puedan independientemente hacer la aplicación de esta enseñanza ellos solos. El aprendizaje cooperativo consiste en que los alumnos trabajen en parejas o grupos pequeños. Con esto puede mejorar el rendimiento académico, enriquecen las relaciones interpersonales y mejoran su capacidad para relacionarse con otras personas, aprendiendo valores como responsabilidad, comunicación, solidaridad, etc. 2 actividades que se pueden realizar sería uno, la sopa de letras, ¿verdad? Donde los niños puedan encontrar las palabras que están escritas allá arribita, entonces los niños las encuentran, las repiten, las copian y así ellos pueden ir mejorando la habilidad lectora. También la otra actividad sería leer en voz alta, que los niños puedan hacer un grupito de 4, escogen un librito para que los niños lean, ya sea un librito de Nacho Lee o Paco y Lola, que esos libritos, ¿verdad?, son para niños que están aprendiendo a leer. Entonces ellos pueden escoger un párrafo y después cada uno lee una línea, ¿verdad?, de ese párrafo, una oración. Entonces, si hay una palabra que se les dificulta, entonces el docente o los otros compañeritos les pueden ayudar.